Bienvenidos a esta quinta clase de nuestro curso Uso de Moodle en la docencia. En esta clase veremos la actividad cuestionario y cómo desarrollar nuestras propias preguntas aleatorias con el uso de Moodle. Empecemos. En la anterior clase vimos cómo es la estructura de las categorías de preguntas, los bancos de preguntas y los cuestionarios creados en Moodle, asociadas bajo algún tipo definido por el docente. Dentro de cada categoría nosotros creábamos bancos de preguntas y el cuestionario en sí recababa preguntas al azar de un banco de preguntas. En esta clase vamos a trabajar sobre la misma estructura, pero antes de entrar en el manejo de Moodle como tal, es necesario repasar algunas definiciones o conceptos adicionales. Veamos. Un concepto importante que necesitamos conocer antes de ingresar a desarrollar nuestro propio cuestionario, categorías de preguntas, banco de preguntas, cuestionario, es el tema de retroalimentación en Moodle. Bien, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación simplemente es un texto que se muestra ante alguna actividad en el cuestionario. Existen tres tipos de retroalimentación que nos ofrece el Moodle. El primero es una retroalimentación en el cuestionario. ¿A qué se refiere esta retroalimentación en el cuestionario? Cuando nosotros creamos una actividad de cuestionario, Moodle nos pregunta si va a haber una retroalimentación global del cuestionario. ¿Qué quiere decir? Que este texto que nosotros definimos va a aparecer al estudiante cuando éste finalice el cuestionario. Es decir, es un mensaje opcional que nosotros como docentes podemos incorporar a Moodle. Puede ser desde un suficiente gracias por tu participación, éxitos, o incluso Moodle nos permite personalizar según la calificación obtenida. Podemos clasificar si el estudiante ha sacado más de un 70%, felicitaciones, si ha sacado de un 50 a un 70%, lo hiciste bien, y si sacó de un 30 a un 50%, debes poner más empeño, y así sucesivamente. Podemos colocar o una sola retroalimentación sobre todo el cuestionario, o bien podemos modificar a partir de notas. Esto se crea simplemente al crear la actividad cuestionario. Otros tipos de retroalimentación importantes son dentro de las preguntas, ya no dentro de la categoría. Moodle tiene la opción de, para cada pregunta, colocar opcionalmente una retroalimentación por cada pregunta. Esta retroalimentación se especifica al momento de crear la pregunta, es decir, mientras nosotros vayamos creando una pregunta, sea falso o verdadero, selección múltiple, nos va a pedir la opción de retroalimentación general. Nosotros igual va a funcionar si lo dejamos en blanco, pero Moodle nos permite una retroalimentación general. Esta retroalimentación general es independientemente de si el estudiante acierte o no. Si es un falso o verdadero, independientemente de si el estudiante elige falso, verdadero u otra opción, esta retroalimentación se va a aplicar. Otro tipo de retroalimentación que nos ofrece Moodle es en cada respuesta. Esta retroalimentación Moodle nos permite definir para cada respuesta. Si es un falso o verdadero, en el caso de que seleccione verdadero, ¿qué es retroalimentación? En el caso de que seleccione falso, ¿qué es retroalimentación? Si es de varias opciones, si elige la opción 1, ¿qué es retroalimentación? Si es la opción 2, ¿qué es retroalimentación? Y la opción 3, y así sucesivamente. Esta retroalimentación se define al momento de crear la pregunta. Entonces, no nos tiene que sorprender en Moodle que mientras creamos preguntas, nos va a preguntar Moodle si queremos crear una retroalimentación general de cada pregunta o una retroalimentación en cada respuesta. Y al igual que el caso anterior, en qué momento aparece esta retroalimentación depende del comportamiento de las preguntas y las opciones para revisión del estudiante. ¿A qué se refiere esto? Lo que ocurre es que en Moodle la idea del cuestionario tiene varias implicaciones. Existen cuestionarios con una finalidad formativa. Existen cuestionarios que te permiten dar una retroalimentación. Y existen los exámenes o cuestionarios finales donde simplemente se miden conocimientos a raíz de un test. Este cuadro nos va a dar un mayor detalle. En este cuadro analizaremos el comportamiento de las preguntas en Moodle. Moodle, al momento de crear un cuestionario, nos permite definir el tipo de comportamiento y las opciones que nos presenta son las siguientes. Tipo interactivo con varios intentos. Cuando se utiliza esta opción, el estudiante
luego de enviar una respuesta, tiene la opción de leer la retroalimentación y él decide si va a intentarlo de nuevo antes de pasar a una siguiente pregunta. Es decir, en este caso, el estudiante puede participar una o más veces en la misma pregunta. Ya dependiendo de la configuración, se puede aplicar algún tipo de penalización para que este nuevo intento pueda valer el mismo puntaje o quizás un puntaje menor. Tipo modo adaptativo o modo adaptativo sin penalización. Les permite a los estudiantes tener múltiples intentos de responder la pregunta antes de avanzar a la siguiente pregunta. Estas preguntas pueden autoadaptarse, por ejemplo, dándole alguna pista antes de que lo intente de nuevo. Para utilizar este modo adaptativo hay que hacer configuraciones adicionales al momento de crear el cuestionario. Tipo retroalimentación diferida. En este tipo, los estudiantes deben de escribir una respuesta a cada pregunta y después enviar todo el examen, antes de que nada pueda calificarse o de que tenga alguna retroalimentación. Es decir, no nos va a permitir una retroalimentación al momento de responder cada pregunta y pasar a la siguiente. Solamente se puede activar la retroalimentación después de enviar todo el examen. Tipo retroalimentación diferida con PBC, puntuación basada en certeza. Y tipo retroalimentación inmediata con PBC, puntuación basada en certeza. Bien, con este modo el estudiante no solamente responde a la pregunta, sino que también tiene que indicar qué tan seguro está de tener una respuesta correcta. La calificación se va a ajustar dependiendo de la certeza, de forma que el estudiante tiene que reflejar honestamente si adicionalmente a la respuesta el estudiante tiene que colocar una escala si está seguro de la respuesta, está dudando o no está seguro. Entonces es una especie de doble control, donde además de la respuesta se mide la certeza del estudiante, qué tan seguro está de la respuesta que ingresó. Tipo retroalimentación inmediata. Similar al modo interactivo, el estudiante puede enviar su respuesta inmediatamente durante el intento del examen y tener su calificación. Sin embargo, solamente pueden enviar una respuesta y no pueden cambiarla después. Es decir, en esta retroalimentación inmediata el estudiante sabe el resultado una vez que ha enviado su respuesta, pero no puede modificar ni cambiar esta respuesta que ha elegido. Opciones de revisión. Ahora veremos las opciones de revisión que presenta Moodle durante el desarrollo de un cuestionario. Moodle básicamente ofrece 4 tipos de revisión y el docente va a seleccionar el comportamiento del cuestionario. ¿Cuáles son estos 4 grupos? Vamos a tener un primer grupo que es durante el intento, otro grupo que es inmediatamente después de cada intento, otro grupo que es más tarde mientras el cuestionario aún está abierto y finalmente después de cerrar el cuestionario. ¿Pero en qué consiste esto? Expliquemos uno por uno. Durante el intento. Durante el intento se refiere a que las configuraciones que vamos a elegir solamente van a ser relevantes para algunos comportamientos, como el interactivo con múltiples intentos, es decir, donde existe una retroalimentación en cada intento. Inmediatamente después de cada intento. Esto se refiere a que estas configuraciones seleccionadas se van a aplicar para los primeros 2 minutos después de hacer clic en enviar todo y terminar. Más tarde, mientras el examen está aún abierto. Estas configuraciones se aplican después de esto y antes de la fecha de cierre del examen. Después de cerrar el cuestionario. Estas configuraciones se aplican después de que haya pasado la fecha de cierre del examen. Si el examen no tiene fecha de cierre, este estado no se alcanza nunca. Por defecto, Moodle nos va a mostrar varias opciones, pero sin embargo el docente elige acá si mientras el estudiante está respondiendo una pregunta, si va a permitírsele la retroalimentación o no. Entonces, si nosotros elegimos retroalimentación o retroalimentación general o global, entonces le estamos diciendo a Moodle que ese ítem que hemos llenado en el apartado anterior se muestre en esta etapa, ya sea durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está abierto o después de cerrar el cuestionario. Entonces, en cada una de estas etapas, el docente habilita si se va a visualizar o no, ya sea la retroalimentación, si le va a permitir mostrar cuál era la respuesta correcta, es decir, si acertó la respuesta o no, la calificación que está acumulando o no, y la retroalimentación global. Entonces, en esta etapa el docente simplemente tiene que definir cómo va a ser el comportamiento de su cuestionario.
Dependiendo de la versión del idioma español instalada en Moodle, pueden haber variaciones. Por ejemplo, en algunas configuraciones quizás en lugar de opciones de revisión aparezca opciones para la revisión por el alumno. Es decir, dependiendo de si usamos un Moodle en español de Latinoamérica, español México, por ejemplo, es posible que algunas de estas palabras cambien. Pero sin embargo esto no tiene que preocuparnos. Por ejemplo, en algunas configuraciones utilizan la palabra cuestionario, en otras configuraciones del español utilizan la palabra examen. Con todos estos conceptos ya podemos ahora sí ingresar a Moodle y empezar a definir nuestro cuestionario y empezar a agregar nuestras preguntas en el cuestionario. Para esto Moodle nos ofrece varios modelos de preguntas que los vamos a ir desarrollando a continuación. Ahora pasaremos a la parte práctica con Moodle y desarrollaremos nuestros cuestionarios en Moodle. La metodología que vamos a seguir son en 3 pasos. Paso 1, crear las categorías. Paso 2, crear el banco de preguntas. Y paso 3, crear el cuestionario. Empecemos. Bien, ingresamos a nuestra aula virtual con nuestros datos, nuestro usuario y contraseña y accedemos al sistema. Una vez que ingresamos al sistema, elegimos nuestra asignatura con la que vamos a trabajar. Una vez dentro, iniciaríamos con el primer paso, crear la categoría de preguntas. Para ello, nos vamos a concentrar en nuestro engranaje y al desplegarse el engranaje en esta última opción que indica aún más. Esta opción aún más nos va a permitir acceder a 2 opciones importantes. Una es opciones del curso, donde vamos a poder crear categorías y preguntas, y la otra es donde podemos agregar más estudiantes. Bien, a continuación hacemos clic en la opción aún más. Una vez que estamos dentro de la opción aún más, tenemos que verificar que estamos en administración del curso y nos vamos a concentrar en esta sección que indica banco de preguntas. Nos vamos a concentrar en 2 tópicos, uno que es categorías y otro que es las preguntas. En esta primera etapa nos concentraríamos directamente en nuestras categorías. Entonces, al hacer clic en esta opción, nos va a permitir crear nuestras categorías de preguntas. Para ello vamos a proceder a hacer clic. Después de haber hecho clic en la opción de categorías, nos va a aparecer esta opción. Este es nuestro editor de categorías para preguntas. Por defecto contamos con una sola categoría que podríamos llamar la categoría padre, que lleva el ID o sigla de nuestra asignatura. En este caso la asignatura tiene una sigla que le hemos puesto Moodle, por eso dice por defecto en Moodle. Si esta sigla hubiera sido por decir Math 100, por defecto en Math 100 hubiera sido. Y acá nos indica la cantidad de preguntas que existe en esta categoría, que por ser la primera vez es 0. Bien, ahora el siguiente paso es añadir las categorías. Estas categorías que vamos a crear por defecto pertenecerían a la categoría padre, que en este caso es nuestra sigla del curso, que es Moodle. ¿Cuál sería el criterio para colocar estas categorías? Volviendo al curso, tenemos varias opciones. Al final el docente es el que elige. Una opción podría ser que si yo tengo mi tema 1, que tengo una categoría para el tema 1. Si tengo un tema 2, una categoría para el tema 2. Es decir, el tema 1 tendría su propia categoría de preguntas, su banco de preguntas en relación a este tema 1. El tema 2 igual podría tener su propia categoría de preguntas y su banco de preguntas respectivo. Pero el docente también puede elegir una categoría transversal que sea aplicable a uno o varios temas. Bien, vamos a crear una categoría para el tema 1, para el tema 2 y para el tema 3 a modo de ejemplo. Bien, entonces nuestro tema 1 se llama Introducción a Moodle. Vamos a volver a nuestra pantalla. Vamos a colocar acá como es categoría de preguntas, tener una categoría que se llame también tema 1, Introducción a Moodle. Nos pide una información de la categoría. Podríamos colocar acá que se trata de un banco de preguntas del tema 1, Introducción a Moodle. Bien, simplemente es información descriptiva que va a aparecer abajo del título. Y nos pide un ID number o número de identificación, que es opcional. Puede estar en blanco, le podemos colocar algún código, por decir, como es el tema 1, una categoría 1, por decir. Es opcional, puede estar en blanco. Y hacemos clic en agregar. Bien, una vez que hemos hecho clic en agregar, ya nos aparece en Moodle nuestra primera categoría creada. Y nos indica que esta categoría creada, que es tema 1, Introducción a Moodle, y está dentro de esta categoría padre que es Moodle, que es la asignatura. Bien, vamos a crear de la misma manera nuestra categoría para el tema 2. Recordemos, nuestro tema 2
titula configuración de un curso en Moodle. Entonces vamos a crear una categoría que se va a llamar tema 2, configuración de un sitio en Moodle. Bien, la descripción, banco de preguntas del tema 2, configuración de un sitio en Moodle. El ID lo podemos dejar en blanco, no hay problema, y añadimos la categoría. Bien, ahora ya nos aparece dos opciones, ¿no? Aquí tenemos nuestra primera categoría del tema 1 y acá tenemos nuestra segunda categoría del tema. Vamos a crear para el tercer tema más. Nuestro tercer tema se llama manejo de recursos en Moodle. Entonces vamos a crear una categoría para nuestro tema 3 que titula manejo de recursos en Moodle. Bien, acá descripción, que es el banco de preguntas del tema 3, manejo de recursos en Moodle. Y hacemos clic en añadir categoría. Como podemos ver, ya tendríamos creadas nuestras tres categorías, incluyendo la última, que era manejo de recursos en Moodle, y continúa permanente nuestra categoría padre, que es por defecto la asignatura. Bien, vamos a crear una cuarta categoría en la que vamos a crear nuestras preguntas, que va a ser transversal, que le vamos a llamar preguntas. Vamos a trabajar con una nueva categoría que vamos a llamar preguntas sobre cultura general y de Bolivia. Bien, acá información de la categoría es categoría de preguntas sobre cultura general e información de Bolivia, ¿no? Y añadimos. Bien, de esta manera hemos creado nuestras 4 categorías y el siguiente paso sería ya crear las preguntas o el banco de preguntas y asociarlos a una categoría. Nosotros trabajaríamos sobre la última categoría que hemos creado, que se llama preguntas sobre cultura general. Entonces todos los ejemplos de nuestro banco de preguntas van a estar dentro de esta categoría, que en este momento tiene 0 preguntas. Creación del banco de preguntas dentro de una categoría. Bien, una vez que hemos creado nuestra categoría y hemos elegido la categoría con la que vamos a trabajar, simplemente ingresamos a nuestra categoría. Para ello vamos a hacer un clic en esta primera categoría que estamos eligiendo. Y en esta sección se tienen que mostrar todas las preguntas ya existentes. En esta primera etapa, como es la primera vez, no hay ninguna pregunta. Entonces el siguiente paso es crear una pregunta. Bien. Moodle nos ofrece más de 16 tipos de preguntas diferentes, sin embargo, nosotros vamos a trabajar con 5 de ellas. Falso, verdadero, de opción múltiple, de emparejamiento, vamos a ver de arrastrar y soltar sobre texto y arrastrar y soltar marcadores. Esas son las opciones. Bien, vamos a empezar agregando preguntas falso, verdadero. Nuestra meta entonces va a ser crear 3 preguntas que tengan este comportamiento, ¿no? Van a ser preguntas donde el estudiante o el participante tiene que elegir una opción de falso o verdadero y a raíz de eso que Moodle haga la evaluación. Entonces estas son las 3 preguntas elegidas, que es la capital del departamento de Pando es Cobija, falso o verdadero. La Antártida es el lugar más frío de la Tierra, falso o verdadero. Y Ecuador se encuentra en África, falso o verdadero. Bien, para crear estas preguntas tenemos que ir a Moodle, elegimos crear una nueva pregunta y elegimos esta opción. Estamos eligiendo nuestra pregunta de tipo falso verdadero. Bien, entonces vamos a crear 3 preguntas de tipo falso verdadero. Para ello hacemos clic en falso verdadero y agregar. Bien, esta es la interfaz que nos muestra por defecto Moodle para crear una pregunta falso verdadero. Bien, expliquemos brevemente los ítems que tenemos que llegar. Primero, ¿en qué categoría de preguntas va a estar? ¿Por defecto en toda la asignatura o en nuestra categoría preguntas sobre cultura general, sobre el tema 1, tema 2, tema 3? Bueno, nosotros tenemos una categoría que se llama preguntas sobre cultura general y de Bolivia. Elegimos que la pregunta esté en esta categoría. El nombre de la pregunta, este es un código interno donde podríamos colocarle directamente que es simplemente nuestra pregunta 1.
O sea, este código puede variar, uno elige, algunos deciden colocar el tipo de pregunta, por decir falso, verdadero, pregunta 1. Lo que nosotros vamos a hacer simplemente es P1 para pregunta 1, P2 para pregunta 2, etc. El enunciado. Nuestra primera pregunta que vamos a formular es: la capital del departamento Pando es Cobija. Falso, verdadero. La capital del departamento Pando es Cobija. Falso, verdadero. Bien. Ahora empieza acá a Moodle a pedirnos lo que hablamos de las retroalimentaciones. Hablamos de que por cada pregunta Moodle nos va a permitir una retroalimentación. Aquí ya nos pide la retroalimentación general, es decir, independientemente de si la respuesta en este caso es falso o verdadero, este texto se mostraría para cada estudiante. Nuestra pregunta es: la capital del departamento Pando es Cobija. Falso o verdadero. Bien. Tenemos que diferenciar dos aspectos. Este primero es el enunciado de la pregunta. Todo esto corresponde al enunciado, es lo que el estudiante va a ver. Otro aspecto que tenemos que ver es la calificación por defecto. Entonces, la calificación por defecto de esto es 1 punto. Podemos aumentar de puntos, pero por defecto le coloco 1 punto, no hay ningún problema. Esta retroalimentación, lo que está pintado de azul, es opcional, va a depender del tipo de cuestionario. O sea, cuando nosotros invoquemos estas preguntas en nuestro cuestionario oficial, dependiendo del comportamiento del cuestionario, va a aparecer o no lo que se escriba acá. Bien, entonces es un poco opcional. Si el docente está elaborando un cuestionario que le va a permitir retroalimentación o le va a dar pautas para que pueda dar un segundo intento, o bien quiera que al finalizar el examen le muestra alguna información adicional, este espacio debería de estar lleno. Pero si es solamente una evaluación donde se va a mostrar el puntaje, este espacio puede estar en blanco. En nuestro caso lo vamos a dejar en blanco. Bien, otra sección importante es elegir o indicarle a Moodle cuál es la respuesta correcta. En nuestro caso, Cobija sí es la capital. En ese sentido, la respuesta correcta sería verdadero. Bien, y en esta sección nos está pidiendo la retroalimentación por verdadero y la retroalimentación por falso. Puede estar en blanco. Sin embargo, si nosotros queremos dar un examen con múltiples intentos, o que al finalizar el cuestionario le aparezca la respuesta correcta más una descripción, en esta etapa se debería de colocar. Por ejemplo, digamos retroalimentación para verdadero. Correcto. La capital del departamento Pando es Cobija. En caso de que se haya elegido falso, debes de pasar tus apuntes. La capital de Pando es Cobija. Y agregamos los cambios. Ahora bien, tenemos dos botones. Aquí guardar cambios y continuar editando, o simplemente guardar cambios. Bien. Expliquemos estos dos botones. Si hacemos clic en este botón, se va a guardar la pregunta y vamos a permanecer en esta misma página. Entonces puede generar una confusión: ¿qué ha pasado? ¿Ha grabado o no? Es que simplemente estamos indicando que guarde y después mantenernos en esta misma página. Por otra parte, esta opción de guardar cambios lo que nos va a permitir es efectivamente grabar los cambios y nos vuelve a la página anterior. Entonces, a tener muy en cuenta. No se preocupen si hacen clic en este primero y permanecen en la misma página como si hubiera habido algún error. Bien. Adicionalmente, si Moodle por alguna razón hubiera algún campo obligatorio, por ejemplo, estos cuadraditos en rojo indican que es información obligatoria. Sí o sí debe contener la pregunta en Moodle. Y estos iconos azulitos son para información. Nos está recordando que es la retroalimentación en este caso, entonces simplemente es información. Para continuar vamos a hacer clic en guardar cambios y con esto ya habríamos creado nuestra primera pregunta de tipo falso verdadero. Bien, ahora sí nos aparece en verde la última pregunta y acá nos aparece opciones, ¿no? Aquí está la pregunta 1 y aquí hay una opción que nos dice editar. A través de estas opciones podemos volver a corregir la pregunta, podemos duplicar para cambiar valores, podemos colocar etiquetas a esta pregunta, podemos ver el borrador de cómo se va a visualizar la pregunta, podemos borrar o podemos exportar para que se utilice más adelante en otras aulas virtuales, etc. Bien, elegiremos la vista previa para ver cómo se va a mostrar esta pregunta. Hago clic en vista previa y Moodle nos está mostrando cómo se va a aparecer esta pregunta. Bien. Esta es la vista previa y acá Moodle nos indica cómo se va a mostrar. La capital del departamento Pando es Cobija, falso verdadero. Si elegimos por decir falso, enviar y terminar,
Moodle está procediendo a revisar, a calcular y nos va a indicar mal. Y aquí nos aparece la retroalimentación por falso, ¿no? Debes repasar a tus apuntes la capital de Pando es Cobija. Entonces ya nos está indicando acá la retroalimentación. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a colocar la respuesta correcta, que era verdadero, enviar y terminar. Y acá aparece correcto, la capital del departamento Pando es Cobija. Ya nos está mostrando la retroalimentación. Hace rato hemos visto la retroalimentación por falso, ahora la retroalimentación por verdadero. Ese es el uso que se le da a la retroalimentación. Bien, vamos a cerrar esta vista previa para adicionar las otras dos preguntas más. Ahora, continuando con nuestros ejercicios, vamos a crear nuestra segunda pregunta de falso o verdadero. La pregunta va a ser: ¿la Antártida es el lugar más frío de la Tierra, frío del planeta? Falso o verdadero. La respuesta es correcta, es verdadero. Pasamos a Moodle y vamos a crear una nueva pregunta. Elegimos y ahora falso o verdadero y agregar. Bien, ahora nuevamente, ¿en qué categoría va a estar? En nuestra categoría preguntas sobre cultura general y de Bolivia, que ya tiene una pregunta. Bien, un código de la pregunta, podríamos llamarle P2 de pregunta 2, y escribimos nuestro enunciado. La Antártida es el lugar más frío del planeta. La Antártida es el lugar más frío del planeta. Falso o verdadero. Bien. Retroalimentación general lo vamos a dejar en blanco. La calificación va a ser 1 punto. La respuesta correcta va a ser verdadero. Y podemos colocar la retroalimentación. Si elige verdadero, correcto. El lugar más frío del planeta Tierra es la Antártida. Por falso, debes repasar tus apuntes. El lugar más frío del planeta es la Antártida. Bien, esta opción de múltiples intentos acá simplemente nos está indicando que si habilitamos un examen donde para cada pregunta puede haber múltiples intentos, acá habría una penalización por defecto que es de 1 punto. Es decir, por cada error que se genera se le penaliza, se le descuenta 1 punto. Y estas marcas simplemente son etiquetas para buscar de este Moodle a esta pregunta. Bien, nosotros hacemos clic en guardar cambios. Ya tenemos agregada nuestra pregunta 1 y nuestra nueva pregunta 2. Vamos a revisar acá nuestra vista previa. Y acá está, ¿no? La Antártida es el lugar más frío del planeta. ¿Verdadero o falso? Si elegimos en verdadero, Moodle nos muestra nuestra retroalimentación. Correcto, el lugar más frío del planeta Tierra es la Antártida. La respuesta correcta es verdadero. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a elegir falso. Elegimos falso, enviar y terminar. Falso. Debes de pasar tus apuntes. El lugar más frío del planeta es la Antártida. La respuesta correcta es verdadero y nosotros elegimos falso. Bien, como verán, siguen funcionando nuestra retroalimentación. Vamos a agregar nuestra tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta es: ¿Ecuador se encuentra en África? ¿Falso o verdadero? Entonces, creamos una nueva pregunta de tipo falso verdadero. Agregamos y va a pertenecer a esta categoría de preguntas sobre cultura general. Bien, es nuestra tercera pregunta. Vamos a llamar pregunta 3 y acá nuestro enunciado: Ecuador se encuentra en África. Bien, y tenemos acá la respuesta correcta es falso. La respuesta correcta es falso. Si el estudiante elige verdadero, ¿qué le decimos? Podríamos: Ecuador no se encuentra en África, se encuentra en el continente americano. Si el estudiante acierta y indica falso, que Ecuador no está en África, indicaríamos correcto. Ecuador no se encuentra en África, este se encuentra en el continente americano. Y guardar cambios. Y acá tendríamos nuestra pregunta. Si elegimos falso, nos va a mostrar correcto. Ecuador no se encuentra en África, este se encuentra en el continente americano. La respuesta correcta es falso. Comenzar de nuevo. Si elegimos verdadero,
nos indica Ecuador no se encuentra en África, se encuentra en el continente americano. La respuesta correcta es falso. En otras palabras, nos equivocamos. Bien. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de preguntas que corresponde a las preguntas de opción múltiple. Vamos a ver dos modelos de preguntas que son las preguntas de opción múltiple con una sola respuesta y las preguntas de opción múltiple con dos o más respuestas, con varias respuestas. Básicamente los modelos que tenemos que generar son estos. En el primero simplemente se puede elegir una opción de respuesta y en el segundo puede elegirse una o más opciones de respuesta. Bien, algo bien importante, ¿cómo funciona Moodle en este cuestionario? Simplemente a la respuesta correcta se coloca un porcentaje de valor. Es decir, por ejemplo, en la pregunta 1, el río más largo del mundo es el Amazonas. Si elige Amazonas, el estudiante tiene el 100%. Si elige el río Acre o el río Nilo, va a tener una respuesta de 0% o incluso una penalización. En el caso de las preguntas con varias respuestas, lo que hace el docente es elegir. Analicemos esta segunda pregunta. Dos de las siguientes categorías no definen por completo al ser humano por su forma de alimentación. Indique cuáles son estas dos: omnívoro, carnívoro y herbívoro. Bien, obviamente el ser humano es omnívoro, se puede alimentarse de carne y de hierbas, y las que no lo definen por completo es solo carne o solo vegetales. Entonces, las respuestas en este caso, las que no definen por completo al ser humano, serían carnívoro y herbívoro. Entonces, ¿qué hace el docente? Si el estudiante elige carnívoro, tiene solo la mitad de la primera pregunta. Si elige herbívoro, tiene la otra mitad. Y si eligen los dos, tiene el 100%. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Moodle, ¿qué necesita? Si el estudiante elige carnívoro, la calificación va a ser 50% de la nota total. Para herbívoro, el otro 50%. Entonces, esto va a permitir que el estudiante, si elige los dos, va a tener el 100%. Si elige uno solo, va a tener un 50%. Con esta aclaración, veamos cómo se formulan ambas preguntas de opción múltiple en Moodle. Bien, vamos a crear una nueva pregunta, pero esta pregunta va a ser de opción múltiple. Hacemos clic en agregar. ¿Va a pertenecer a nuestra categoría preguntas sobre cultura general de Bolivia? Sí. Nombre de la pregunta. Bueno, esto es solo un código interno. Esta es nuestra cuarta pregunta. Entonces nuestro nombre de la pregunta va a ser P4, de pregunta 4. Colocamos el enunciado. El río más largo del mundo es el río más largo del mundo es el... Y acá ya tenemos el enunciado, ahora las respuestas. Puntuación por defecto, 1. Retroalimentación general, ¿no? Que nos va a mostrar al finalizar. No vamos a colocar ninguna. Ahora en acá. Una o varias respuestas. ¿A qué se está refiriendo este una o varias respuestas? Pues básicamente se está refiriendo a qué comportamiento queremos. En este caso, este primer ejemplo corresponde a una sola respuesta y esta corresponde a más respuestas. En nuestro caso, en nuestra primera pregunta es solo con una respuesta, donde solo puede elegir el estudiante una de estas: Acre, Amazonas o Nilo. Bien, entonces está bien. En nuestro primer ejercicio es solamente con una respuesta. Bien, barajar las respuestas, sí, no hay problema, los puede intercambiar. Las respuestas se eligen de esta forma: respuesta, calificación y retroalimentación. Opción 1 de respuesta, calificación y retroalimentación. Opción 2 de respuesta, calificación, retroalimentación. Opción 3 de respuesta, calificación y retroalimentación. Ese es el estilo que utiliza. En nuestro caso tenemos tres ríos, ¿no? Las opciones eran el río Acre, luego teníamos el río Amazonas, tenemos el río Amazonas y tenemos el río Nilo. Bien, ya tenemos nuestras tres respuestas: o río Acre, río Amazonas, río Nilo. Calificación: el río más grande del mundo es el río Amazonas. Si elige el río Acre, no va a tener ni una calificación de 0. Si elige el río Amazonas, es correcto y la calificación sería el 100%. Y si elige el río Nilo, que sería incorrecto, la calificación sería de 0. Entonces, con esto estamos colocando los tres. Retroalimentación: si elige el río Acre, indicaremos: debes revisar tus apuntes. Podemos indicar: el río más grande del mundo no es el río Acre.
Si elige Amazonas, el río Amazonas, correcto. Amazonas es el más largo del mundo. Y si eliges río Nilo, la retroalimentación, debes revisar tus apuntes. El río Nilo no es el más grande del mundo. Bien, ya tenemos 3. Moodle nos está mostrando una cuarta, quinta opción, pero no hay problema. Si lo dejamos en blanco, Moodle no lo va a tomar en cuenta. Bien, y si queremos más opciones, podemos aumentar de 3 en 3. Ojo, si lo dejamos en blanco, no lo va a tomar en cuenta. Es decir, si yo quisiera 6 opciones, al hacer clic en este botón, me va a mostrar 8 opciones. Entonces simplemente utilizo las que yo necesite. Y ahora hacemos clic en guardar cambios. Ya tenemos nuestra cuarta pregunta. Vamos a revisar con una vista previa. Bien, y esta es la forma en que se va a ver nuestra pregunta. Por ejemplo, ya está ordenando al azar las respuestas. Si colocamos la respuesta correcta, podemos enviar. Y correcto, el río Amazonas es el más largo del mundo. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a elegir río Nilo, enviar y terminar. Acá debes revisar tus apuntes. El río Nilo no es el más grande del mundo. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a ver en el río Acre. Fíjense, cada vez que comenzamos lo ordena en diferente forma. Río Acre, enviar y terminar. Debes revisar tus apuntes. El río más grande del mundo no es el río Acre. Cerrar. Ahora podemos aprovechar para corregir. Acá dice solo Acre, no dice río Acre. Vamos a corregir. Vamos a cerrar la vista. Quiero hacer una corrección en la pregunta 4. Entonces voy a editar la pregunta 4. Y en la pregunta 4 una respuesta estaba mal, faltaba la palabra río. Aquí vemos acá, la respuesta completa, o la opción de respuesta tenía que decir río Acre. Entonces estoy modificando y hacemos clic en guardar cambios. Ya se han guardado los cambios, vamos a ir a vista previa y ya está corregido. Río Acre, río Amazonas, río Nilo, ¿no? Bien. Con esto ya hemos hecho nuestra pregunta de opción múltiple con una sola respuesta. Ahora vamos a crear nuestra segunda pregunta, que va a tener 2 respuestas. Vamos a proceder a crear esta pregunta en Moodle. Bien, nos dirigimos a Moodle y ahora le decimos crear una nueva pregunta y le decimos que es de opción múltiple. Y hacemos clic en agregar. Nombre de la pregunta va a ser pregunta 5, una P5, enunciado. Bien. Nuestro enunciado es: 2 de las siguientes categorías no definen por completo al ser humano por su forma de alimentación. Indique cuáles son estas 2 categorías. Bien, demás opciones, la puntuación 1, retroalimentación general no estamos colocando. IDE es opcional, no es necesario. Ahora sí, acá elegimos varias respuestas, se va a permitir varias respuestas. Y empezamos a colocar. Vamos a trabajar con 3 valores. Los valores que tenemos son omnívoro, carnívoro, herbívoro. Entonces colocamos omnívoro. La opción 2 es carnívoro. Y la opción 3 es herbívoro. Ya tenemos nuestras 3 categorías. Moodle nos va a permitir elegir varias opciones, pero ahora, ¿cómo vamos a saber? Es a través de la puntuación. Bien, omnívoro define por completo. Entonces, esta no es la correcta. Carnívoro es solo la mitad, porque el ser humano es carnívoro y herbívoro a la vez. Entonces, carnívoro define en un 50% y herbívoro en otro 50%. Entonces, si el estudiante elige solo carnívoro, tiene la mitad de la nota de esta pregunta. Si elige herbívoro, tiene la otra mitad. Si elige ambos, tiene el 100%. Este es el criterio. Si vemos a detalle, tenemos varias opciones, ¿no? 66, 33, todo el docente va a elegir. Si fueran 3 preguntas, o sea, 3 opciones
la suma de 3 opciones las correctas tendría que elegir 33.3. Si fueran 4 respuestas correctas, 25%, etc. Y ahí el docente tendría que ir determinando cuál es el porcentaje que mejor se acomoda. Bien, en nuestro caso vamos a colocar 50-50. Ahora, si nosotros quisiéramos colocar alguna penalización, por ejemplo, si elige omnívoro, descontarle puntos, acá se tendría que elegir, en lugar de ninguno, podemos colocar una calificación negativa. Es decir, si este estudiante elige omnívoro, le vamos a descontar el 50% del acumulado de esta respuesta. Entonces podemos aplicar también mecanismos de penalización en caso de errores. Eso va a depender del docente. Bien, ahora vamos a colocar la retroalimentación. Si elige omnívoro, ¿cuál sería la retroalimentación? El ser humano es omnívoro por su naturaleza. Si elige solo carnívoro, los seres humanos pueden alimentarse de carne, pero también se alimentan de vegetales. Herbívoro, los seres humanos pueden alimentarse de vegetales, pero también de carnes. Ya hemos colocado la retroalimentación. Hacemos clic en guardar cambios. Ahora revisamos. Esta es la pregunta 5. Vamos a editar, vamos a ver la vista previa. Vamos a equivocarnos intencionalmente. Vamos a colocar omnívoro, enviar y terminar. Y me muestra, ¿no? El ser humano es omnívoro por su naturaleza. Respuesta incorrecta. Las respuestas correctas son carnívoro y herbívoro. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a elegir una buena y una mala. Enviar y terminar. Y nos muestra, ¿no?, que una está correcta y la otra incorrecta. Y cerramos la vista. Y volvemos a nuestra pregunta. Bien. El siguiente tipo de preguntas que vamos a ver son las preguntas de emparejamiento. ¿Qué quiere decir? Se tiene un enunciado general y para cada enunciado se tienen parejas de valores, donde hay que elegir a raíz de un ítem el valor correcto correlacionado. Bien. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer es vamos a utilizar los departamentos de Bolivia y relacionar o asociar con sus respectivas capitales. Bien, entonces vamos a proceder a realizar este ejercicio. Volvemos a Moodle y a Moodle le indicamos vamos a crear una nueva pregunta y esta pregunta que vamos a crear es de emparejamiento y hacemos clic en agregar. Bien, va a pertenecer a la misma categoría de cultura general y de Bolivia. Esta es la sexta pregunta, así que vamos a colocar la pregunta 6 de esta categoría. Enunciado. Nuestro enunciado es: relacione los siguientes departamentos con sus respectivas capitales de departamento. Vamos a mejorar la pregunta: relacione los siguientes departamentos de Bolivia con sus respectivas capitales de departamento. Bien, estamos mejorando la pregunta inicial. Retroalimentación general, que no lo estamos colocando. Respuestas, ¿no? Acá es más fácil. Preguntas, respuesta correcta, preguntas, respuesta correcta, preguntas, respuesta correcta. En este caso no hay una retroalimentación por cada respuesta, es una variación frente a la anterior. Pregunta 1, por decir Oruro, y su respuesta correcta es Oruro. El departamento de Oruro tiene su capital Oruro. Vamos a colocar a Pando. El departamento Pando tiene su capital que es Cobija. Vamos a colocar Beni y su capital es Trinidad. Vamos a agregar 3 más. Bien, entonces ahora se están cargando nuestras 3 preguntas y nuevos 3 espacios. Podemos colocar acá Santa Cruz y su respuesta correcta es Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Nuestra Señora de La Paz. Bien, con estos 6 vamos a quedar, 6 de los 9 departamentos, guardar cambios. Bien, vamos a revisar la previsualización, vista previa. Bien, ahora de esta forma se muestra, ¿no? Lo que hace Moodle es barajar las respuestas.
Entonces aquí uno puede elegir, por decir Cochabamba es Cochabamba, y en estas podemos equivocarnos intencionalmente, incluso nos permite repetir los ítems. Bueno, estamos colocando algunos datos equivocados y algunos correctos, y Moodle nos va a permitir la calificación. Bien, de esta forma nos indica la calificación: respuesta parcialmente correcta y ha seleccionado correctamente 4, y acá una relación. En este caso, si colocábamos la retroalimentación general, nos iba a aparecer acá la retroalimentación general de esta pregunta. Vamos a cerrar la vista previa. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de pregunta. Ahora vamos a pasar a las preguntas de arrastrar y soltar sobre texto. ¿En qué consiste? Bien, nosotros vamos a tener una pregunta con espacios en blanco y vamos a dar opciones al estudiante para que arrastre con el mouse estas opciones y las acomode en su lugar correcto. Dependiendo del lugar correcto va a tener cierta ponderación. Bien, pasemos a Moodle. Bien, vamos a crear una nueva pregunta y ahora estamos eligiendo arrastrar y soltar sobre texto. Y agregamos la pregunta. Esta es nuestra pregunta 7 y colocamos el enunciado. Bien, vamos a colocar el enunciado. La capital de Pando es, puntos suspensivos. De la misma manera, otros puntos suspensivos. Es conocida como la capital folclórica de Bolivia, y otro de un... Bien, estamos haciendo una pregunta donde hay que completar 3 espacios en blanco, ¿no? Acá la capital de Pando es, puntos suspensivos, va a haber una respuesta. De la misma manera, hay un departamento que es conocido como la capital folclórica de Bolivia, y el pique macho es típico de, puntos suspensivos. Bien, entonces en un examen tradicional con puntos suspensivos indicaríamos que en estos puntos suspensivos hay una respuesta 1, en estos otros puntos suspensivos hay la respuesta 2, en estos otros puntos suspensivos existe la respuesta 3, ¿no? Bueno, la retroalimentación no hay problema, es lo que nos va a mostrar el mensaje, puede estar en blanco o no, y las respuestas serían la opción 1, la respuesta correcta se la coloca acá. Para la respuesta 2 o la opción 2 acá, y la respuesta 3 acá. Por ejemplo, la capital de Pando es Cobija, entonces la respuesta o la opción 1 de respuesta es Cobija. Entonces vamos acá abajo, la respuesta de la opción 1 es Cobija. Veamos la segunda parte. De la misma manera, es conocida como la capital folclórica de Bolivia. Es conocida como la capital folclórica de Bolivia. Oruro es conocida como la capital folclórica de Bolivia. Entonces la respuesta a la opción 2 es Oruro. Vamos acá, la opción 2. La respuesta a la opción 2 es Oruro. La tercera opción, el pique macho es típico de Cochabamba. Entonces la respuesta a la opción 3 es Cochabamba. Bien. Bien, pero si queremos, podemos colocar opciones adicionales que sean respuestas falsas en realidad, para que no todas tengan una relación. Por decir, podemos colocar acá Chuquisaca, que no son parte de la respuesta. Podemos colocar Beni, que no es parte de la respuesta. Y podemos colocar Santa Cruz, no es parte de la respuesta, pero va a aparecerle las opciones. Bien. Y la calificación por defecto es 1, retroalimentación no le vamos a colocar. Bien, ya tenemos asociadas nuestras preguntas con las respuestas, pero hay un detalle. Para que Moodle reconozca esta opción 1, tenemos que hacer un paso adicional. Por fines explicativos hemos colocado los puntos suspensivos. En realidad, Moodle lo que requiere es que esté entre corchetes. Bien, entonces estos puntos suspensivos eran simplemente para relacionar con un examen estricto. Moodle lo que necesita es que esta opción 1 esté entre corchetes dobles. Entonces, entre corchetes dobles, la opción 1, que va a ser en este caso Cobija, tenemos que cambiar todos nuestros puntos suspensivos. Acá sería entre corchetes dobles
2 y para este último entre corchetes dobles 3. Eso va a indicar que entre estos corchetes la respuesta correcta 1 es cobija, para este segundo es Oruro y para este tercero es Cochabamba. Bien, ahora que ya tenemos en el formato de Moodle, hacemos clic en guardar cambios. Bien, ahora ya tenemos nuestra pregunta 7. Vamos a hacer clic en la vista preliminar y ya nos aparece acá nuestras respuestas. Como vemos, con el mouse podemos manipular nuestras opciones. Por decir, la capital de Pando es Cobija. De la misma manera, Oruro es conocida como la capital folclórica de Bolivia y el pique macho es típico de Cochabamba. Vamos a colocar todas las respuestas correctas y revisar. Y nos aparece, ¿no? Bien, respuesta correcta. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a colocar algunas falsas. Nos vamos a confundir en dos. Bien, entonces hemos colocado estos valores, enviar y terminar. Y nos muestra, ¿no?, cuáles están incorrectas y cuáles son correctas. Cerramos la vista previa. Tipo de preguntas: arrastrar y soltar marcadores. Este tipo de preguntas consisten en contar con un gráfico y definir criterios, estas palabras, para poder arrastrar estos valores en el lugar del gráfico que corresponda. Los requisitos son tener un gráfico con lugares claramente identificados y tener marcadores, o sea, textos que se van a asociar con lugares específicos de la imagen. Veamos esto en Moodle. Bien, nos dirigimos a Moodle, hacemos clic en crear una nueva pregunta y elegimos la opción arrastrar y soltar marcadores. Hacemos un clic. Vamos a Moodle. Moodle nos pregunta el nombre de la pregunta. Esta es nuestra pregunta número 8. Nuestra pregunta va a ser: asocie los nombres de países con sus respectivas banderas. Ese es el enunciado. Retroalimentación general lo vamos a dejar en blanco. Y acá nos pregunta la imagen. Entonces, paso 1, colocar la imagen. En nuestro caso vamos a seleccionar un archivo porque es de internet. Vamos a seleccionar, copiamos la dirección de la imagen en internet, declaramos que es de internet, pegamos la imagen, proporcionamos la dirección de la imagen de internet que hemos capturado y descargar. Sí, esta es la imagen, efectivamente, y seleccionar archivo. Bien, esta es la imagen que vamos a utilizar. Ahora necesitamos definir los marcadores. ¿Qué son los marcadores? En nuestro caso van a ser las etiquetas, los nombres de los países. Podemos trabajar, es decir, con Argentina, Brasil y Bolivia por orden alfabético. Entonces vamos a identificar dónde queda Argentina. ¿Cuántas veces se puede identificar? Solamente uno. Brasil y Bolivia. Podemos hacer para más, pero en nuestro ejemplo vamos a utilizar 3. Bien, estos 3 marcadores de Argentina, Brasil y Bolivia, el estudiante va a tener que arrastrarlos en la imagen en el lugar que corresponda. Bien, ya tenemos los marcadores, la imagen, y el siguiente paso es definir los lugares. Bien, acá nos está preguntando Moodle las zonas donde vamos a colocar estos marcadores, qué forma van a tener: círculo, polígono, rectángulo. Nosotros vamos a elegir para esta ocasión rectángulo y vamos a trabajar con Argentina. Bien, entonces estamos indicando que un lugar rectangular va a corresponder a Argentina. ¿Cuál es ese lugar? Hacemos un clic y acá nos aparece este rectángulo. Entonces movemos al lugar que corresponda con Argentina. Entonces estamos identificando que esta sección va a corresponder con la bandera de Argentina. Bien, ahora pasamos con el siguiente. En este caso también vamos a elegir rectángulo. El siguiente marcador va a ser Brasil. Hacemos un clic, tiene que estar marcado este lugar de coordenadas. Estando marcado, volvemos a nuestro gráfico y ahora elegimos dónde va a corresponder Brasil. Estamos identificando y colocamos que todo este lugar va a corresponder con Brasil. Bien, ahora pasamos al tercero, que también va a ser rectángulo y va a ser Bolivia. Nuevamente hacemos clic donde dice coordenadas y volvemos a nuestra imagen, y aquí tenemos que arrastrar este selector que aparece y identificar qué lugar va a corresponder con Bolivia. Bien, podemos hacer este mismo trabajo con otros tipos de imágenes, y una vez que tenemos todo,
Bueno, aquí nos pregunta retroalimentación, si queremos retroalimentación combinada, es decir, si hay alguna respuesta correcta, si hay parcialmente correcta o si hay alguna respuesta incorrecta. En este caso no vamos a dejar retroalimentación, guardamos los cambios y ya se ha creado nuestro marcador. Vamos a hacer la vista preliminar, vista previa, y ahora nos muestra nuestra imagen con nuestros países. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En arrastrar los países a un lugar, ¿no? En este caso este es Argentina, este es Brasil, este es Bolivia, y vamos a colocar en enviar y terminar para que Moodle nos indique cómo se está evaluando. Y nos indica respuesta correcta, que están bien los tres. Vamos a comenzar de nuevo y estamos comenzando de nuevo para ver esta vez con respuestas incorrectas. Estamos colocando intencionalmente datos errados o parcialmente errados, enviar y terminar. Bien, y no solamente indica respuesta parcialmente correcta. Bien, esta es la forma en que se va a mostrar al estudiante. Y cerramos la vista. Ahora iniciaremos el paso 3, crear el cuestionario. Ahora que tenemos la categoría creada junto con su banco de preguntas, ya podemos agregar la actividad cuestionario. Para ello, habilitamos la opción de activar edición. Una vez que se activa la opción edición, vamos al tema 4, que es el lugar donde vamos a agregar nuestra actividad de recurso. Elegimos la actividad cuestionario y hacemos clic en agregar. Estas son las opciones para agregar un nuevo cuestionario en Moodle. Nos va a pedir un nombre de cuestionario. Podemos colocar, por ejemplo, cuestionario cultura general. Descripción. En la descripción podemos dar algunos parámetros sobre el contenido o subtítulos del cuestionario y también sobre el tiempo de duración. En nuestro caso, este es un cuestionario sobre cultura general. Está conformado por 5 preguntas y tiene una duración de 15 minutos. Vamos a explicar rápidamente las opciones más importantes al momento de configurar un cuestionario. Un punto importante es la temporalización. Consiste en las fechas de apertura del cuestionario, de cierre del cuestionario y la duración en tiempo. Vamos a elegir entonces que esté vigente desde, por decir hoy, 19 de mayo, y podemos colocar, por ejemplo, que el cierre de este cuestionario, su fecha tope va a ser este domingo 24 de mayo a horas 20. Bien, la duración. En acá podemos colocar en minutos, días, horas, semanas, etc. En nuestro caso va a durar 15 minutos, como lo decía el enunciado. Como hemos habilitado este control de tiempo, va a aparecer un cronómetro al lado de las preguntas. Acá nos indica cuando el tiempo finalice, tenemos estas tres opciones. Uno es que finaliza el tiempo, automáticamente se suban a Moodle todos los avances del estudiante, independientemente de si haya finalizado o no de responder todas las preguntas. Esta segunda opción es de un periodo de gracia, es decir, un tiempo adicional para responder algunas preguntas o para hacer el envío. Y esta tercera opción indica que el estudiante sí o sí tiene que enviar el cuestionario. En nuestro caso vamos a elegir la opción por defecto de enviar el cuestionario automáticamente. Calificación. Esto de categorías no estamos viendo en el curso, es cuando la ponderación va a ser a partir de un criterio de categorías, malo, bueno, regular, ABC, etc. Calificación para aprobar, no vamos a colocar ningún control. Intentos permitidos. Con esta opción decidimos si el estudiante solamente va a tener un intento, 2 o más intentos, una cantidad ilimitada de intentos. En nuestro caso vamos a trabajar con un examen tradicional que sería de un solo intento. Bien, la opción esquema se refiere a cómo van a visualizarse las preguntas al estudiante una vez que inicie el cuestionario. Por defecto tenemos la opción de cada pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que muestre al estudiante una pregunta a la vez. Moodle nos ofrece las opciones de mostrar de 2 preguntas en 2 preguntas, cada 3 preguntas, cada 4. En nuestro caso, por ser la primera vez, vamos a colocar que muestre de golpe las 5 preguntas.
Siguiente apartado, comportamiento de las preguntas. Este comportamiento ya lo hemos visto en el inicio, ¿no? Que Moodle ofrecía si era interactivo, modo adaptativo, etc. Este comportamiento se ha descrito al inicio del video. Nosotros vamos a trabajar con un modo adaptativo. Opciones de revisión. Si bien este tema ya lo hemos visto, vamos a hacer un breve repaso. Si fuera el caso de un cuestionario para retroalimentación, para que vayas repasando, sí es correcto que refuerce, que revise sus respuestas correctas en varios intentos inclusive. Si hablamos de un examen, lo que hay que cuidar es que, ya sea después de cada intento o mientras el cuestionario está abierto, quitar las retroalimentaciones. Entonces vamos a quitar las opciones mientras el cuestionario aún esté abierto. Vamos a deshabilitar estas opciones y cuando termine el cuestionario también sin retroalimentación. ¿Por qué estamos quitando todo? Lo que ocurre es que al tratarse de un examen virtual no tenemos una visualización, un control directo del examen, ni de la forma en que dan examen los estudiantes. Esto puede dar lugar a que se reúnan para dar el examen entre grupos de estudiantes, es decir, dan grupos de estudiantes de 3 a 5 estudiantes y aparece una pregunta y entre 5 personas empiezan a buscar la respuesta. Peor aún, si aparece la retroalimentación, estaríamos avisando al siguiente estudiante cuáles son las respuestas correctas. Por ello es que se prefiere quitar. Obviamente, dependiendo del docente, puede habilitar retroalimentación. Generalmente una crítica común es, pero quiero saber en qué me he equivocado, ¿no? Entonces se deja a criterio del docente el habilitar o no estas opciones. Por ser un ejemplo, vamos a habilitar estas opciones de retroalimentación. Sin embargo, estamos haciendo las aclaraciones para que el docente analice realmente si va a habilitar o no la retroalimentación en un examen oficial. La apariencia. Este ítem de apariencia por defecto sin imagen se refiere al caso de que nosotros queramos dar examen en un laboratorio donde el docente esté físicamente presente. ¿En qué consiste? Que al lado del cuestionario aparecería la foto del estudiante. Aquí nos indica si puede aparecer una imagen pequeña o grande. ¿Para qué? Para que el docente pueda revisar si la persona que aparece en la foto es la misma que está dando el examen o no y pueda controlar físicamente si no hay una suplantación de identidad. En nuestro caso, si es un examen totalmente online, es irrelevante que aparezca una imagen o no del estudiante. Las restricciones extras sobre los intentos se refiere a que si se va a habilitar alguna contraseña adicional para un segundo intento o no. Retroalimentación global es el texto que va a mostrarse al estudiante una vez que termine este cuestionario. Por ejemplo, gracias por su participación. Límites de calificación. Esto se refiere a que si nosotros queremos utilizar rangos, por ejemplo, por defecto va a estar, si el estudiante saca de 0 a 100, le va a aparecer esta retroalimentación. Si aquí colocáramos un 50%, por decir, entonces si el estudiante saca de 50 a 100, se va a mostrar este comentario retroalimentación. Si saca entre 0 a 50, sacaría acá un segundo comentario. Inclusive podemos aumentar más campos para definir si se ha sacado de 0 a 30, de 30 a 50, de 50 a 70, de 70 a 90, de 90 a 100 para cambiar los tipos de felicitaciones. En nuestro caso vamos a usar solamente una retroalimentación global. Bien, estos ajustes comunes del módulo no son necesarios. Las restricciones de acceso no las vamos a utilizar, se refiere a bloquear el acceso a este cuestionario, ya sea a partir de un trabajo previo obligatorio de entregar, una nota mínima de alguna actividad previa, etc. Finalización de la actividad se refiere a cuándo va a finalizar formalmente el examen. Nosotros estamos colocando fecha del 24 de mayo. Esta fecha le indica a Moodle cuándo se va a finalizar toda esta actividad de cuestionario. Las marcas se refieren a etiquetas para localizar este cuestionario y las competencias siempre y cuando el administrador defina competencias. En nuestro caso no se tienen definidas competencias. Si hubieran competencias definidas, aquí se podría agregar este cuestionario a cuál competencia va a fortalecer. Bien, con todo esto guardamos cambios y regresamos al curso. Bien, ya tenemos nuestro cuestionario creado, sin embargo no tiene ninguna pregunta aún. Ahora vamos a ingresar al cuestionario. En esta etapa ya nos aparece la información general, cuestionario y cultura general. Acá le informa la descripción que hemos colocado del cuestionario, número de intentos que es 1, las fechas que van a estar activas y que dura 15 minutos. Aún no se han agregado preguntas. Bien, para agregar preguntas hacemos clic en el engranaje y analizamos las siguientes opciones.
Tenemos dos opciones. La primera es de editar ajustes. Acá es la información general del cuestionario, la cáscara, lo que acabamos de crear. Para el tema de preguntas estaríamos acá en la opción de editar cuestionario. Este editar cuestionario nos va a permitir agregar en sí las preguntas. Acá tenemos opciones adicionales para ver los resultados, estadísticas, etc. Acá tenemos opciones para ver resultados, estadísticas, etc. Como nosotros queremos agregar preguntas, nosotros elegiríamos esta opción que es editar cuestionario. Para ello hacemos clic en esta opción. Esta es la interfaz donde se administran las preguntas de nuestro cuestionario. Las preguntas cargadas aparecerían en esta sección. Por ser la primera vez está en blanco. Adicionalmente, nosotros en esta sección es en donde vamos a poder agregar una pregunta a nuestro cuestionario, ya sea pregunta aleatoria, alguna pregunta específica o alguna nueva pregunta. Y el otro indicador importante es la calificación. Nos vamos a mover sobre estos tres rectángulos. Ahora vamos a proceder a agregar preguntas a nuestro cuestionario. Para ello hacemos clic en esta opción de agregar y nos aparecen tres opciones. La primera, una nueva pregunta. Esto le indica a Moodle que vamos a crear una nueva pregunta que habría que asociarlo a una categoría interna ya existente, y además que esta pregunta sería fija, no sería una pregunta aleatoria. Segunda opción, del banco de preguntas. Esto indicaría agregar una pregunta fija de una categoría con banco de preguntas ya existente en Moodle. Ojo, son preguntas fijas. Esta tercera opción de una pregunta aleatoria se refiere a que la pregunta a agregar se extraería de una categoría de un banco de preguntas, pero Moodle se encargaría de extraerla al azar. Cuando utilizamos las primeras dos, particularmente se recomienda no utilizar la primera opción porque esto implicaría ser un poco desordenado. La segunda opción del banco de preguntas es recomendable si nosotros queremos hacer algún tipo de encuesta. Es decir, la diferencia entre un examen y una encuesta es que en un examen generalmente podemos buscar preguntas aleatorias para que no hayan copias, para diferenciar exámenes, todo ello. Sin embargo, en una encuesta queremos que todos respondan las mismas preguntas para poder analizar los datos recabados. Entonces, esta opción de preguntas fijas se recomienda en el caso de aplicar una encuesta o algún caso excepcional donde sí o sí queremos que esta pregunta sea vista por el estudiante. Ahora vamos a proceder a agregar nuestras preguntas aleatorias. Entonces, para ello hacemos clic en pregunta aleatoria. Y acá tenemos las cuatro categorías que hemos creado. Nosotros vamos a utilizar esta categoría preguntas sobre cultura general y de Bolivia, y nos aclara que ya tiene 8 preguntas. Entonces elegimos de esta categoría que tiene 8 preguntas. Y acá nos pregunta si buscamos alguna etiqueta en particular, estos hashtags o tags que decíamos. En nuestro caso no hemos colocado ninguna etiqueta. Y acá nos pregunta cuántas preguntas queremos de esta categoría. Es decir, de nuestro banco de preguntas que actualmente tiene 8 preguntas, ¿cuántas queremos extraer al azar? Como hemos indicado que es un cuestionario de 5 preguntas, vamos a elegir la opción de 5. Y hacemos clic en agregar pregunta aleatoria. Bien, de esta forma hemos agregado nuestras 5 preguntas. Acá Moodle nos está aclarando que es aleatorio y que pertenece a esta categoría. Otra característica es que también Moodle nos indica cuánto va a ser la calificación de este cuestionario. Estamos indicando sobre 10 puntos. Se puede modificar, y también cuál es la puntuación por cada pregunta. Bien, entonces con esto ya tendríamos nuestras 5 preguntas y Moodle nos aclara que son aleatorias. ¿Qué ocurriría si quisiéramos una pregunta fija? Si quisiera que no fueran 5 preguntas aleatorias, que solamente fueran 4 preguntas y una sí o sí sea forzosa para todos, el procedimiento sería el siguiente. Con este icono del basurero tengo la opción de borrar. Entonces voy a eliminar una pregunta aleatoria. ¿Estás seguro de eliminar? Sí. Y voy a agregar del banco de preguntas una pregunta fija. Bien, acá me muestra nuevamente la categoría que es preguntas sobre cultura general, y acá puedo elegir mi pregunta fija. Ya no me muestra la cantidad, acá es una pregunta fija. Voy a agregar nuestra pregunta 8 de asociar los nombres de países con sus respectivas banderas. Hacemos clic en añadir preguntas seleccionadas.
Como vemos en el cuadro, Moodle nos está indicando que de estas 5 preguntas, 4 son aleatorias y la pregunta 5 es fija para todas. Es decir, que la pregunta 5 va a aparecer a todos independientemente. 4 se eligen al azar, pero la quinta pregunta va a ser la misma para todos. El siguiente paso es hacer clic en guardar. Después de hacer clic, ya podemos volver a nuestro cuestionario de cultura general. Ahora acá tenemos nuestra pregunta y ya nos aparece la opción de previsualizar el cuestionario ahora. Vamos a hacer clic para ver cómo se ve nuestro cuestionario recién creado. Nos aparece la información descriptiva del cuestionario y hacemos clic para comenzar el intento. Como hemos elegido ver las 5 preguntas en una sola página, acá nos aparecen todas las preguntas al azar y hemos elegido que la última sea la de nuestro gráfico de asociar. Por una parte tenemos en la parte derecha el tiempo. Ya están corriendo nuestros 15 minutos que hemos programado. Y aquí nos aparece la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta pregunta. Bien, vamos a hacer otra previsualización para ver que efectivamente estén cambiando las preguntas. Para eso hacemos clic en esta opción, comenzar nueva previsualización, hacemos un clic. Ahora en comenzar intento. Ahora vemos que las preguntas han cambiado. La quinta pregunta se mantiene, pero las anteriores han cambiado. Si hacemos clic nuevamente en comenzar una nueva previsualización, comenzar intento, podemos observar cómo todas las primeras 4 preguntas van cambiando en cada retroalimentación. De esta manera hemos finalizado esta quinta sesión. En un siguiente video veremos los reportes que genera Moodle a partir de las actividades que se ha creado y también veremos cómo personalizar la interfaz de Moodle a través del uso de bloques. Hasta la próxima.